Última conferencia de nuestro campamento, y yo sé que aunque sea poquito, pero Dios ha estado hablando a nuestros corazones, ¿verdad? La intención regularmente es que cuando venimos a este tipo de lugares, pues es tener un tiempo de meditación en el Señor. De hecho, a mí me encanta estar, voltear a ver la naturaleza, sobre todo cuando está así el río bien padre, y pensar en lo bueno que Dios es con nosotros. ¿Sí nos escuchan bien? Sí. En lo bueno que Dios ha sido con nosotros, porque así como tiene cuidado de estos lugares que en realidad nadie se encarga de darle mantenimiento y así, más que las veces que vamos a venir, así Dios tiene cuidado de nosotros. Ok, vamos a... Discúlpeme, es que me quedé sin voz anoche que andábamos allá. Vamos a tocar dos temas y queremos que también al mismo tiempo, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pueda expresarlo. Notábamos que cuando estábamos enamorados o en la etapa del enamoramiento, esas cosas que nos unían eran para decir somos el uno para el otro. Pero aún así, teniendo supuestamente tantas cosas en común, surgieron muchas diferencias. Y en ese caminar el Señor nos ha sanado y nos ha restaurado. Y lo que nosotros enseñamos es que tú eres sano o el Señor te restaura para que tú puedas ahora restaurar y sanar. Porque lo contrario es, si yo estoy herido, lastimado, ¿qué voy a hacer? Herir y lastimar a los demás. Entonces, el Señor nos ha dejado experimentar algunas cosas. Y de lo que queremos hablar un poco antes de entrar al tema principal, porque creemos que faltó mencionar esto, es lo relacionado a la sexualidad en el área del matrimonio. Ayer el pastor Juan Carlos nos habló un poco de eso, ¿verdad que sí? Lo apoyamos en la cita de 1 Corintios 7, del 5 al 7. En la Nueva Versión Internacional nos dice así: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Dice, no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, subrayen esa parte en la Biblia, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y el punto importante en esto es cuando nos negamos el uno al otro. Cuando el varón dice, mi amor, hoy toca. No. Y resulta que la mujer dice, mi amor, me duele la cabeza. Ya te traigo las figuras. Aquí está tu solución. Aquí traigo listo. Mi amor, estoy bien cansado. Entonces, el Señor nos ha enseñado que a través de tener suplida esta necesidad en el matrimonio, protegemos a nuestra pareja. ¿De qué lo protegemos? Del adulterio, de la pornografía y de algunas otras impurezas sexuales que vienen como tentación, aquí lo dice la Biblia, por no tener cubierta esa área. No sé cuántos les ha pasado o les esté pasando en este momento, pero hay algunos puntos importantes a señalar aquí para cuidar, porque no solamente es problema de la mujer o problema del hombre, ¿sí? Ambos podemos contribuir a que esto sea una bendición o que a esto se convierta en un problema. Y uno de los problemas por los cuales sucede esto es porque hay heridas. ¿Están de acuerdo conmigo? No se me distraigan, pónganme poquita atención, vamos a hacerlo bien rápido. Hay heridas, muchas de esas heridas no han sido sanadas, muy probablemente desde la niñez, y me refiero a abusos sexuales. Como decía ayer el pastor Juan Carlos, tal vez a veces la imagen que tenemos de nuestros padres nos hacen entender o nos hacen creer cosas que a lo mejor ahorita estamos aplicando dentro de nuestro matrimonio. Y esto también es importante mencionar, que el punto focal para el enemigo siempre va a ser la familia y sobre todo atacar al matrimonio. Si el enemigo destruye a las parejas, entonces los hijos quedan desprotegidos. El hombre aquí, como lo hemos estado viendo, juega un papel muy importante porque juega el papel de la cobertura de la casa, del sacerdote de la casa. Entonces, el papel que tiene el hombre al cubrir a la mujer y al cubrir a sus hijos, pues es fundamental. Pero el enemigo siempre va a intentar tirar al matrimonio porque el hombre
A nosotros cuando nos casamos nos decían, mira Alejandra, si tú quieres hacer feliz a tu esposo, solo son dos cosas, comida y cama. Anótenla, por favor. Anótenla. Entonces, es importante entender que para el hombre estas dos áreas siempre deben estar cubiertas y el enemigo va a intentar atacar por ahí siempre. Va a buscar la manera de destruir a los matrimonios de esa manera para que la familia quede desprotegida y la bendición que hay o que cae en el varón y luego a todos los demás, pues se quite. Por eso es importante entenderlo y a lo mejor los jóvenes dirán, ¿y yo qué? Pues si todavía ni me caso, ¿a mí qué? Pero es importante que lo sepas desde ahora porque esto va a cubrir tu vida ya cuando estés en ese punto. Entonces, qué mejor, a nosotros platicábamos y decíamos, qué padre hubiera sido que a nosotros nos lo hubieran enseñado cuando éramos jóvenes, porque nos hubiéramos ahorrado de muchos conflictos y hubiéramos resuelto más rápido las cosas. Pero entonces tienes que tener en cuenta de que si hay, ¿cómo se puede decir? Si hay escasez de estar en contacto sexual con tu pareja, o si estás pasando por una situación en la que me duele la cabeza o no quiero, o simplemente ves algunos detalles o notas algunos detalles que están privando a la pareja de tener esta intimidad, pues entonces tu matrimonio está en peligro, porque este es un área importante que se debe de cubrir y que los dos deben de tener resuelto, porque dice aquí, en 1 Corintios dice, deben hacer esto porque pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Nadie aquí podemos decir que la tentación sexual no es algo que realmente no cueste trabajo dominar. En realidad, sí, nadie puede decir, a mí no me sucede, a mí no me pasa que no tenga ganas. Claro que sí, aquí todos nos puede pasar. Y es una tentación. Entonces, si no la tienes cubierta, si no está, como lo dice aquí, unidos en esa parte, pues entonces te conviertes en una presa fácil para el enemigo. Por eso es importante cubrirla, así como lo estamos mencionando. Te voy a decir esto que hace tiempo aprendí, lo leí en un libro. Si tú crees que nunca vas a caer en un problema de este tipo, escucha bien, tienes que ser más fuerte que Sansón. ¿Con quién cayó Sansón? Una mujer. Tienes que ser más santo que David. ¿Con quién cayó David? Con una mujer. Y tienes que ser más sabio que Salomón. ¿Con quién cayó Salomón? ¿Y alguno de ustedes se considera más sabio que Salomón, más santo que David o más fuerte que Sansón? Nadie. Entonces no podemos decir que estamos exentos o que a mí no me pasa, ¿sí? Entonces, regresando al punto, sanidad en el área sexual. Si tú como joven, les hablo primeramente a ustedes antes de casarse, si no sanas esas heridas antes de entrar a tu matrimonio, nos han enseñado, en el matrimonio te va a causar problemas. No creas que ya me caso y ya solucionamos problemas. No. Y luego, si no lo sanas dentro del matrimonio, va a afectar a tu matrimonio. Hay muchos testimonios de divorcios por hombres y mujeres que tienen esta área no resuelta, no sanada, y vienen al matrimonio y eso les causa. Entonces, es de suma importancia que lo reconozcamos como primer paso y luego lo llevemos ante los pies de Cristo. Ahora, ustedes tienen la oportunidad, ¿sí? Acérquense a sus pastores, acérquense a sus líderes, ¿sí? Tengo esta necesidad, tengo este problema, ¿sí? Alguna mujer puede decir, mi marido no me cumple. O algún hombre puede decir, mi esposa no me cumple. Las estadísticas dicen que por lo menos 9 de 10 matrimonios que tienen problemas en el área sexual, en la intimidad, se debe a que uno de los dos está batallando con pornografía. Y te llenas primero allá, llenas tu mente, y cuando llegas a tu lecho, como lo dice Hebreos 13:4, donde debe ser el lecho, que es la cama, no es el esposo de la leche, el lecho es tu cama, ¿sí? Donde duermes con tu pareja, ahí, ¿sí? Ese lugar tiene que ser honroso, dice la Biblia, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho, o sea, tu camita, sin mancilla, sin violaciones, es una mancilla. Amancillar es violar, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a reconocer qué hay ahí y acercarnos para pedir ayuda. Qué bueno que tenemos gente que nos dice, oye, acércate, ¿sí? Y qué bueno que hay quienes el Señor nos ha sanado en esas áreas para poder ayudar a sanar a aquellos. Entonces,
Todos como hombre podemos estar batallando, pero tenemos que sacar esa basura de nuestras vidas para poder disfrutar esto. Escuchen bien, todos lo saben, ya no nos lo dijeron. El Señor nos creó como seres sexuados. Y de toda la naturaleza, diga conmigo, toda la naturaleza, somos los únicos, diga conmigo, somos los únicos que disfrutamos del sexo. Aunque por ahí sale uno que otro artículo, que el delfín y que el chango y que bueno. A nosotros los humanos Dios nos creó para poderlo disfrutar, pero dentro del orden de Dios es donde está la bendición. ¿Está conmigo en eso? Ok, entonces, porque aquí hay otro problema también que sucede en los matrimonios, y es el problema del adulterio. Y ahí queremos mencionar rápidamente 5 maldiciones que le pueden caer a todos aquellos que se van por esa puerta fácil. Bueno, aquí me gustaría que pusieran mucha atención porque es algo que nosotros leímos y nos llamó mucho la atención en esto. Pero fíjate bien, en Proverbios encontramos mucha sabiduría. Ok, Proverbios nos trae también consejos sobre esto. De hecho, algunos leemos Proverbios y lo pasamos así como que el joven que obedezca a sus padres, que la mujer que tiene que ser sabia, que esto, pero nunca nos ponemos a pensar o nunca nos detenemos en estas partes. Por ejemplo, Proverbios 6:32, usted lo puede buscar en su Biblia, dice que el adulterio, por ejemplo, es una corrupción al alma. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, y aquí lo dice, corrompe su alma el que tal hace. Fíjense, aquí dice, la persona que comete adulterio halla placer en ello, y esto se debe a un alma que se encuentra contaminada por la maldad. Sus pensamientos son insanos e incorrectos, y en su interior hay una turbulencia de emociones que lo controlan. Corromper el alma tiene que ver con pudrir, destruir, dañar, atentar, trastornar. La persona cuya alma se encuentra corrompida jamás actúa de la manera correcta, sino que la maldad que se ha alojado en su interior es la que le produce pecar. Entonces el adulterio te lleva a que tu alma se corrompa. Ya no lo ves malo, ya simplemente lo ves como, pues es algo que me está gustando, es algo que me está provocando bien. Pero realmente aquí el Señor nos lo manda como que una persona que comete adulterio, es una persona falta de entendimiento. O sea, no te cayó el 20, no pudiste comprender lo que un matrimonio realmente significa. Realmente el matrimonio es sagrado para el Señor porque representa a Jesucristo con su iglesia. Entonces imagínate la importancia que tiene tu matrimonio si lo está haciendo semejante a Cristo. Entonces ahí es donde debemos de poner atención. Si tú quieres corromper tu alma, entonces puedes buscar estas opciones, que nadie lo queremos así, ¿verdad? Queremos ser entendidos y que el Señor hable a nuestras vidas para poder estar cubiertos en esta área. Entonces esa fue maldición número 1, ¿cuál fue? Corrupción del alma. Número 2, la ceguera espiritual, dice Proverbios 5:20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El pecado te enceguece. No puedes darte cuenta que al cometer ese error estás trayéndole graves consecuencias a tu familia. Entonces, mucha atención con eso. Número 3, la fuga de las bendiciones para la familia. Proverbios 5:15 al 17 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Una grave consecuencia de los que cometen adulterio es que luego la bendición, la economía que debería ser para esa casa, la tienen que andar llevando a otro lado. ¿Cuántos de ustedes conocen a un papá que no atiende a sus hijos y que anda sosteniendo, manteniendo hijos ajenos? La bendición del trabajo del padre es para la familia, no para extraños. O viceversa, madres también sosteniendo a otros hijos. Y a los verdaderos hijos, los que dicen, esto era para mí, les entristece y les duele el corazón ver que en lugar de que su padre, su madre, se enfoque en ellos y los sostenga, mejor extraños tengan que disfrutar de eso, ¿sí? Ese fue el 3. 4, vamos rápido.
Me dejas los que no había leído. El número 4 es: Dios usará tu adulterio como castigo, dice Proverbios 22:14. Los besos de la mujer infiel son la trampa sin fondo, son una trampa sin fondo. Dios no dejará sin castigo a los que se enreden con ella. Entonces, la infidelidad probablemente, el adulterio probablemente en el momento no trae consecuencias así instantáneas, porque de hecho quien es infiel disfruta del momento, se le hace placentero, pero realmente aquí dice que aquí es una trampa sin fondo. Va a llegar algún momento en el que el cargo de conciencia del haber dejado una familia, el haber destruido un hogar, el tener a tus hijos en cierta condición, va a llegar a caer como un cargo de conciencia. Entonces por eso es ahí donde empieza el castigo del infiel, ¿no? En el cargo de conciencia, y siempre dice que va a cargar o se va a enredar en eso. Siempre va a estar con esa frustración de lo que hizo, y es algo que no se quita. Entonces ahí es lo importante de tener cubierta esta parte. Y el número 5 dice perderlo todo. Nadie que está en un pecado de infidelidad o de impureza sexual puede decir que tiene bendiciones, porque realmente lo que atrae es una consecuencia y una maldición para su casa. Pero esto te lleva a perder la bendición que tenías con tu familia. Recordemos, el matrimonio es la cobertura de los hijos. Cuando esto se destruye, entonces también destruyes la bendición que había para tus hijos dentro del hogar. Y bueno, aquí estas son las consecuencias de la infidelidad. Ok, entonces, ¿cuáles fueron? Ayúdenme a recordar. Corrupción del alma. Número 2, ceguera espiritual. Número 3, la fuga de bendiciones para la familia. Número 4, Dios usará tu adulterio como un castigo. Porque la Biblia dice que su afrenta nunca será borrada. Entonces piénsalo muy bien, pensemos muy bien antes de caer en esto. Y número 5, perderlo todo. ¿Cuántos hombres, su familia no quiere nada con ellos por ese pecado? ¿Sí? Son con graves consecuencias. Ok, terminamos entonces con esta primera parte de la conferencia. La segunda va a ser muy breve. Este segundo tema que queremos platicar con ustedes se llama hablando de sexo con tus hijos. Ahora sí los papás se van a empezar a poner así medio colorados. Y lo dijimos ya, nuestros padres, yo le preguntaba a mis papás, ¿por qué ustedes nunca hablaron con nosotros de eso? Y ellos nos dijeron, pues es que a nosotros tampoco nuestros papás hablaron con nosotros. Pero debido a esto, algunos de nosotros hemos sufrido las consecuencias de la falta de comunicación y de cubrir con enseñanza. La andamos regando gracias a que se cortó, a que más bien no se habló o no nos hablaron. Entonces ya, el pasado es pasado. A partir de hoy ustedes padres tienen la oportunidad, y ustedes jóvenes cuando lleguen al matrimonio tienen la oportunidad de cubrir y proteger a su familia por medio de la enseñanza, enseñándoles correctamente lo que Dios enseña y no lo que enseña el mundo. Siguiente punto, hablar de la cultura sexual del mundo. Meter la cultura, fíjese bien y ponga mucha atención, meter la cultura y los métodos del mundo a tu familia, diga conmigo, no es una opción. Mire, nosotros hemos escuchado gente cristiana que dice, es que mi hijo ya trae una novia, es que mi hija ya trae un novio. Y yo le digo, mijo, pues si la va a regar, protéjase. Y le entrega un preservativo, un condón, para los que no saben inglés. No. Esa no es la forma de proteger a tu hijo del pecado. Escúchalo bien, eso te dice el mundo. El mundo te dice sexo seguro. Eso no es sexo seguro. Eso es fornicación. Tú tienes que ser claro con tu hijo. Y no le puedes decir, mijo, si la llega a regar, pues tenga un globito, protéjase. Sin fiesta no hay globitos, decimos allá, ¿verdad? ¿O cómo es? Sin globitos no hay fiesta. O su pildorita para el próximo día. Eso no es ese es un método del mundo, ¿sí? En el pueblo de Dios no podemos pensar de esa manera. Así no nos protegemos. Tenemos que ser claros y francos hablando con nuestros hijos y diciéndoles que la fornicación es pecado. Y 1 Corintios 6
17 al 19 dice, huyan del pecado sexual. Mire cómo lo dice. Se me movió. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. No podemos decirle, tenga mi hijo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que entender que nuestros hijos están viviendo una nueva forma o en un mundo en donde las cosas ya no son a lo mejor como cuando a nosotros nos tocó, ¿no? La juventud. Realmente, por ejemplo, ahora a mí me llama mucho la atención saber que si las señoritas llegan virgen al matrimonio, no, pues no están de moda. Entonces, ahí tienes, sí, y de hecho se burlan de ellas, les hacen un chorro de comentarios de la santurrona, la que, no sé, la virgen, la monja, o sea, todas estas cosas por no ser parte de la cultura del mundo. Y tú como papá y como mamá debes tener una cierta confianza con tus hijos y con tus hijas, porque también a los hombres los bañan de santurrones, de tener esa confianza de hablar con ellos y decirle, hijo, aunque el mundo te diga lo que te está diciendo, Dios en su palabra dice eso. Por eso es importante a nuestros hijos darles identidad correcta. Realmente el llegar virgen, fíjense, la otra vez escuchaba un testimonio en donde decían que para los judíos el llegar virgen al matrimonio para el padre era una honra, que la hija llegara virgen al matrimonio era una honra. ¿Qué manera honraban al padre? Bueno, pues los metían a los dos, a los que se iban a casar a un cuartito, les hacían como un cuartito, ¿verdad? En donde los metían y a la mujer pues le ponían una sabanita abajo blanca, en donde cuando tenían relaciones la nueva pareja, pues la manta tenía que salir manchada. Y esto era el símbolo de que su hija había respetado el pacto y había respetado al padre y lo había honrado. Entonces el padre, cuando veía la manta manchada, la enseñaba y era un orgullo para él. Y fíjate hasta dónde hemos llegado, que el hecho de decir llegar virgen al matrimonio es algo malo. Hasta dónde el enemigo ha tratado de engañarnos para hacernos creer que esto es algo malo. Y como jóvenes lo tienen que entender, la virginidad es un regalo que Dios nos ha dado, que Dios puso para que lo puedas romper y que esa mantita, aunque suene medio curioso y ahorita digamos, ay no, qué oso, ¿cómo voy a darle a mi papá eso, verdad? Pero el hecho de decir, llego virgen al matrimonio, es un triunfo y también es un orgullo para tus papás. La otra vez hablábamos con los líderes también y les decíamos, qué padre es cuando un padre entrega a su hija en el altar vestida de blanco. También es un orgullo para el padre el decir, aquí está mi hija, se cuidó, se guardó, y que tú como padre también estés haciendo el trabajo de conservar a tus hijos en pureza. Porque tampoco podemos ser de aquellos ciegos que decimos, todo se lo dejo a la iglesia, todo se lo dejo a la iglesia, que la iglesia me los eduquen, que la iglesia les digan. No, realmente la responsabilidad es para nosotros como padres, el hablar con nuestros hijos de estos temas y enseñarles que su pureza sexual es algo que los va a ayudar a protegerse de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es un regalo que como hombre y como mujer le vas a entregar a tu esposo cuando lo tengas o a tu esposa cuando lo tengas. Y esto es algo muy bonito que debemos de empezar a cubrir. Pero también debes de conocer lo que el mundo les dice a nuestros hijos para que sepas de qué los tienes que guardar y qué es lo que tienes que hablar con ellos. Amén. Algo más que forma como parte de la cultura de este mundo referente a la sexualidad es la masturbación como método de autoexploración. ¿Cuántos de ustedes jóvenes en la escuela, sus profesores, sus psicólogos, yo he escuchado muchos psicólogos, les dicen, mastúrbate para que te conozcas, para que te autoexplores? Eso dice ahora el mundo, ¿sí? Ya nos hablaron acerca de la masturbación y el daño que puede provocarle a la mente de las personas. Entonces, nosotros no podemos traer esto también a la familia, ¿de acuerdo? Siguiente punto es la diversidad sexual. La bandera LGBT y el resto de las letras que están ahí. El mundo nos pide que lo aceptemos, ¿sí? Que lo toleremos. Y, bueno, la mayoría, algunos que no saben, bueno, para hacerlo, sí. L de lesbiano o lesbian, gay, G, B bisexual,
T de transexual, y son las siglas, las iniciales de todas las orientaciones sexuales. Pero esto cada vez, las desviaciones sexuales, pero esto cada vez va de mal en peor, ¿sí? O sea, hoy estamos aceptando algunas cosas que en su momento nos causaron hasta intimidación o tal vez un poco de susto. Pero imagínense si hablamos de la pederastía. Al rato van a entrar en ese grupo. ¿Sí sabía usted eso? Bueno, para los que no saben qué es la pederastía, es que un adulto pueda tener relaciones sexuales con un niño. Hoy nos asustamos, pero muchas cosas se han aceptado de las que nos asustábamos. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que estar bien formada para poder hacer frente a esto y cubrir a nuestra familia. Amarlos, les decimos nosotros en la iglesia, a todas las personas que vengan con una orientación de este tipo, nosotros no lo vamos a rechazar dentro de la iglesia. Les vamos a mostrar el mismo amor que tuvo Cristo. Pero esperamos y oramos para que la palabra de Dios los cambie y los transforme. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok, y por último, relacionado a esto, a veces el enemigo va a querer sembrar cierto tipo de semilla en nuestros jóvenes, ¿sí? Con respecto a nuestra orientación. Nosotros sabemos lo que Dios pide de nosotros, pero nos ha tocado casos de que me siento confundido. No sé si me gustan, siendo hombre, también los hombres, o siendo mujer, me gustan las mujeres. No se asuste, hemos escuchado estos casos. Y el psicólogo o las personas que no conocen a Dios te dicen, es que si te sientes mejor, mujer, con las mujeres, es que probablemente te gustan las mujeres. Mentira del diablo. Hombres, si te dicen, es que tú estás más a gusto con los hombres, es que a lo mejor te gustan los hombres. Y por ahí empieza el enemigo a entrar. Recuerde que Él es el padre de las mentiras. Entonces no creamos las mentiras que este mundo nos dice. Tenemos que contrarrestar con las verdades de la palabra de Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? Y el siguiente punto está muy bueno también, brincando de tema. El siguiente, yo le he llamado, no le des a tu hijo una serpiente venenosa. Mateo 7, del 9 al 10, dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y presta atención al 10, dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién de ustedes en su sentido común dicen, si mi hijo tiene hambre, le voy a dar una serpiente? O le voy a dar una piedra, pero quiero enfocarme en la serpiente. Y tú dices, no, jamás. Yo amo a mi hijo, no le quiero causar daño. Pues, cuando tú le das a tu hijo un dispositivo móvil, llámese celular, llámese tableta, iPad o cualquier tipo de dispositivo, y si tú no le pones un alto o límites en ese dispositivo, le estás dando a tu hijo, literalmente, bueno, figuradamente, una serpiente. Repito, en este momento o en este tiempo nos sirve para distraer un tanto a nuestros hijos. Pero ¿realmente estás tú en control de lo que tus hijos ven? Y yo les pregunto a los papás que tienen hijos jóvenes, ¿usted sabe a qué hora se duerme su hijo? ¿Viendo el celular en la noche? Yo he visto las últimas conexiones de algunos de los chicos aquí, 3 de la mañana. Ahora sí, ya no escuché esos. Malo. Tal vez tú te cuestas a dormir bien a gusto, pero no sabes lo que tu hijo está haciendo en la otra habitación. La perversión comienza con algo muy inofensivo. La pornografía, antes tenía que ir uno a comprar una revista, o comprar un video, o alguna imagen, o a rentar una película. Hoy ya no. Hoy haces un clic en tu teléfono y aquí tienes todo. Entonces, si tú no eres capaz de ponerle límites a tus hijos, le estás entregando una serpiente que le va a picar y lo va a envenenar. Hay jóvenes que llegan a terapias y nos dicen, muy pequeños, ¿sí? Adolescentes, estamos batallando o estoy batallando con pornografía, porque su papá no está poniendo atención a eso. No te desobligues, padre. Si realmente amas a tu hijo, dale un pescado, dale pan, no le des una serpiente. Ahora, ¿qué dice el mundo con respecto a esto? Respeta a tu hijo, respeta su intimidad,
¿Sí? ¿Cómo? Déjalo ser, respeta su privacidad. No. Si tú realmente quieres proteger a tu hijo, tienes que empezar a revisar su teléfono. Y otra cosa, dale o pon límites en los horarios y uso de ese teléfono. Hijos solteros, si sus papás empiezan a hacer eso, ustedes tienen que respetarlos para su propia protección. Ustedes no pueden tener una contraseña que sus papás no conozcan, y entre esposos es lo mismo, ¿sí? Nuestra pareja debe de tener la contraseña de nuestro teléfono, de nuestro dispositivo móvil, porque no tenemos nada que esconder. Si tú como hijo le escondes el teléfono, le pones una contraseña para que tu papá no vea lo que está haciendo, entonces estás haciendo algo malo. El que nada debe, nada teme. Seamos transparentes para tu propia protección. Yo les hablaba acerca de un pastor que nos ha bendecido mucho con su música. El día de hoy todavía sigue batallando con la pornografía. ¿Y saben qué hizo él? Él habló con su pastor y habló con su esposa y les dijo, necesito que me ayuden. Ustedes tienen acceso a todas mis cuentas y pueden ver todo lo que yo estoy viendo en mi dispositivo móvil, mi computadora y mi teléfono. De tal manera que eso es un candado para él. Si él ve algo malo, lo van a saber sus pastores y su esposa. Pon límites para ti mismo. El que tus padres invadan esa parte que tú consideras privacidad, en realidad te va a proteger, te va a guardar. Padre, no le des una serpiente a tu hijo, ¿sí? Le va a picar y lo va a envenenar, protégelo. Daniel tiene una aplicación que le bloquea en determinadas horas el dispositivo a su hijo. Háganlo usted también, ¿sí? Protéjalos, por favor. Siguiente punto. Y esto es bien importante. La verdad es que hasta como matrimonios debemos de tener la confianza, siempre estar en común acuerdo entre los dos, de saber qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, qué es lo que les vamos a ofrecer. Mire, mi hermano, la pornografía, la perversión sexual está ya a una imagen, ni siquiera un clic. O sea, de hecho, con el simple hecho, yo les comentaba a los jóvenes que el algoritmo lo que hace es que cuando tú te quedas viendo una imagen, o sea, el dispositivo te la manda en las aplicaciones o en redes sociales, te manda la imagen, y cuando tú te quedas viendo una imagen por más de 3 segundos, el algoritmo ya identificó que es un gusto, entonces te la va a empezar a mandar, ¿perdón? Es una preferencia, entonces te la va a empezar a mandar y te la va a empezar a mandar. No sé si ustedes dicen, mi celular me conoce los pensamientos. No, es que tú te has detenido a ver algunas cosas que probablemente no son tan correctas. De hecho, tú te puedes dar cuenta en los reels que te salen también en tus redes sociales, es por tus preferencias. Hay unos que dicen, a mí me salen puros memes, pues ahí te detienes en puro meme, eso es lo que haces. Sí, o comida, o cosas de salud, o dependiendo de cuáles sean tus gustos y preferencias. Pero entonces analiza, ¿qué me está saliendo de publicidad en mi celular? Porque ahí está el problema. Y de hecho, a mí me ha tocado que cuando me toca estrenar y abrir nuevas cuentas o algo, lo primero que el celular te manda ya sean muchachas medio vestidas, y es lo primerito. Entonces imagínate, tú a tu hijo le estás dando un nuevo dispositivo, y ¿qué es lo primero que le va a salir? Ya te preguntan, ¿no? Que si es menor de edad y que no sé qué, pero hasta eso ya es un peligro. Bueno, el caso es que debemos de estar al pendiente de lo que ellos ven, y también nosotros no nada más decir, tú no veas, tú qué estás viendo en tu celular, tú qué es lo que estás haciendo, porque ellos ven también lo que tú ves. Yo no sé a cuántos aquí sus hijos chiquitos o sus hijos adolescentes les agarran de repente el celular, a mí sí. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les aparece en tu celular? ¿Qué es lo que ellos ven? Ahí te va. Actualmente existe una práctica entre los jóvenes o entre los adolescentes que se llama sexting. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Levanta la mano. Bueno, con ellos ya platicamos sobre eso una vez, ¿se acuerdan? Pero ahora quiero decírselos a ustedes como padres. Esta práctica o este nuevo sistema es una manera en la que los jóvenes a través de sus celulares se mandan imágenes de ellos mismos, ¿ya se acordaron? Desnudos. Sí, y entre ellos comienzan a tener pláticas sobre eso. No sé si tú quieres contar o lo cuento yo.
un testimonio que a nosotros nos llamó mucho la atención. Hace tiempo tuve a una alumna en clase de guitarra, muy pequeñita, más pequeña que ellas todavía, como unos 9, 10 años yo creo que tenía, hacía lo mucho 11 años. Pero su mamá me dice: Juan, estoy súper impactada, me siento muy desilusionada de mi hija. ¿Qué pasó? Me dice, 9, en un rango de 9 a 11 años. Me dice: mira, tengo una amiga, somos amigos de hace mucho tiempo, ella tiene un niño, un hijo varón, que es de la misma edad que mi hija. Y nos acabamos de enterar hace poco que estos dos niños, porque son niños todavía, estaban manteniendo una relación de enviarse imágenes desnudos de ellos. Revisé el celular de mi hija y me encontré el vocabulario con el que se estaban hablando. Dice: estoy impactada, me siento muy triste. Dice: porque yo la veía como una chiquita, una niña. Y al darme cuenta de esto, yo sé que a lo mejor, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado esto, pero ustedes tienen que darse cuenta de lo que están haciendo sus hijos. Así es, muchas veces decimos, no, es que no me quiero meter para que no se sienta ofendido, pero realmente a veces es importante meternos en los dispositivos de nuestros hijos, porque ¿qué es lo que están viendo? Yo con Sara, que tiene 7 años, veo los videos a veces que está viendo, y ¿qué estás viendo? Porque ya no son tan sanos, o no son sanos, en realidad hasta los que son para niños ya traen mucha perversidad. Entonces imagínate esas cosas. Ahora, como jóvenes deben de estar dispuestos a guardar su pureza sexual y a guardar su santidad. No pueden ocultar, como lo dijo el pastor ahorita, no, o sea, si yo no puedo darle a mi papá, a mi mamá, el celular para que lo revise, quiere decir que entonces estoy haciendo algo malo. Llegó una reunión, creo que fue la semana pasada, sí. Les dije, ¿quiénes están dispuestos a entregarme su celular para revisarlo? Y nada más uno. O sea, entonces, digo, ahí está. Entonces, imagínate, ¿cómo puedes llegar tú con tus hijos y pedirles el celular? Ellos te van a poner una restricción o realmente están dispuestos a dártelos. Muchachos, yo sé que todos tenemos tentaciones y que probablemente ahorita en tu celular tengas muchas cosas que no están bien. Pero hoy es el día en el que tú puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame porque no puedo. Todos somos débiles porque somos carne, pero el Señor es el que nos da la fortaleza para poder salir de este tipo de cosas. Entonces, dénselo al Señor, entréguenselo a Dios y comiencen a vivir una vida en santidad sexual. Ahora, no solo en los celulares, sino también en las aplicaciones, en la televisión, en las películas. Hace poquito, en estas 2 semanas hemos estado yendo al cine nosotros y te das cuenta que ya es pura perversidad. O sea, en realidad ya no hay una película que tú digas, vale la pena llevar a mis hijos, una película sana. Exacto, sí. Entonces, ya mi esposo y yo dijimos, no tiene caso, el espíritu se te comienza a inquietar y no tiene caso ir al cine para estar viendo estas perversidades y mucho menos estar llevando a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué están viendo tus hijos en la televisión? ¿Sabes qué tipo de series ven? Probablemente tú digas, ay, es que está bien aburrido, ven puros coreanos, pero probablemente esos coreanos anden haciendo también algo mal, ¿no? Entonces, por eso es importante estar revisando el tipo de contenido que ven tus hijos en las pantallas. Y pues, de ahí en más es lo que yo quiero. Ok, ya para terminar con esta conferencia, ¿está siendo bendecido papá, mamá? ¿Sí? Ok, qué bueno, no queremos que se nos duerma. Ya vamos a terminar y queremos terminar con esto. ¿Cuáles son las edades correctas para hablar de sexo o de sexualidad con nuestros hijos? Porque los niños nos sorprenden con preguntas. ¿Sí o no, papás? Papá, ¿qué es esto? O nos dicen una palabra y ¿dónde escuchaste eso? ¿Dónde lo oíste eso? Entonces, ¿en qué momento podemos hablar? Nosotros hemos llegado a la conclusión que cuando nuestros hijos tienen menos de 6 años, aproximadamente de 3 a 6, empiezan con preguntas un poco sencillas, ¿verdad? ¿Qué es esto, papá? ¿Por qué somos diferentes los niños? ¿Por qué somos diferentes los niños? Lo que nosotros queremos aconsejarles en ese momento es que ustedes sean claros, pero hablándoles a su nivel. Lo más importante que hay que enseñar en nuestros hijos menores de 6 años es que nadie debe de tocar y nadie debe de ver su cuerpo. Enséñele a sus hijos qué partes de su cuerpo debe de cubrir
y que nadie, absolutamente nadie, debe de tocar esas partes, solamente ellos, ¿sí? O en casos médicos, pero solamente ellos. Eso es muy importante, mis hermanos. Pero cuando ya nuestros hijos van creciendo, de 6 años en adelante, y nos empiezan a preguntar otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando a mi hija me preguntó acerca de ¿qué es la homosexualidad? Y ella pues ahorita va a cumplir 8 años, pero todavía se fue hace como unos 2 años. Tienes que explicarle de la mejor manera y más clara posible, ¿sí? Sin tabús y de manera que lo entiendan, pero que dice la palabra de Dios. Tenemos que hablarlo con ellos, ¿de acuerdo? Ok, tenemos que advertir acerca de la perversión sexual en ellos, el alcance, pero el daño que también puede hacer o provocar en ellos. Tenemos que cuidar eso, mis hermanos, ¿sí? Y hay un punto también bien interesante en esto con los que queremos cerrar. Y esto es para los papás y para un día ustedes, jóvenes, que van a tener sus hijos. Yo te pregunto, ¿dónde y con quién encargas a tus hijos? Hoy en día es muy común, y hay adultos hoy que se van a identificar con esto. Pero cuando tu mamá, tu papá, por cuestión de trabajo, por cuestión de que no estaba papá y mamá tenía que salir a trabajar, te dejó encargado o encargada con algún adulto extraño, o lo peor, a veces con un familiar cercano, un vecino. Y ese hombre tocando, ese hombre violando, ese hombre dañando el alma. Y mujeres también, porque también lo hay, es cierto. Pero eso nos debe de prender las antenas, papás. ¿Con quién estás dejando a tu hijo? A mí me gustó mucho algo de Peniel que mencionaba acerca de cuando ella pues decidió no salir a trabajar. Ella dice, es que mi hija está chiquita. Oye, le decía, pero es que la puedes dejar con tal persona. Dice, yo conozco a mi prima, pero no conozco a su esposo. Usted puede decir, yo la conozco a ella, pero a él yo no lo conozco y no sé cuáles son sus intenciones. Y en este caso, mis hermanos, lo mejor es dudar. Lo mejor es, aunque se escuche mal, no quiero que pueda pasar algo de esto. Porque como yo les digo, el diablo es puerco. Cuide a su hijo, cuide a su hija. Aún inclusive con abuelos o con papás. Dejando a nuestros hijos, a veces corren riesgos de esa manera. Desconfíe, en este caso, de todos, ¿sí? Cuide y proteja a sus hijos. Ahora, si ya pasó esto, si ya lo viviste, papá, y con esto quiero terminar, tú tienes que ser el primero en tener sana y cubierta esta herida en tu corazón. Porque si tu hijo le llega a pasar algo similar, ¿cómo lo vas a ayudar? ¿Qué herramientas tienes para sanar su corazón? ¿O vas a decir, no, mijo, yo estoy peor? ¿Cómo te ayudo? Olvida, no se trata de olvidar. Estos pensamientos no se pueden apagar. Por más que intentes distraerte, van a causar daños y hasta la vida adulta te los vas a llevar. Así que este es el momento para que decidamos sanar nuestros corazones, pedir perdón a Dios. Y también te voy a decir algo bien importante. Te voy a decir algo, una palabra que sana. Tómala para ti. Si tú fuiste víctima de aquel hombre o de aquella mujer que te tocó, que se te subió, que intentó violarte o aún que te violó, quiero decirte que no es tu culpa. A veces el enemigo viene con ese pensamiento, tú tuviste la culpa, tú lo provocaste. Pero déjame decirte que no es tu culpa. Y la manera en la que vas a sanar eso es perdonando a aquel que te ofendió. El perdón no es para él. Tú dices, no se lo merece. Tú vas a decir, es que no se lo merece. Y efectivamente, no se lo merece, pero tú sí te lo mereces. El perdón no es para él, el perdón es para ti. Y esa es la manera en la que Dios te va a sanar el corazón. No te lleves esas heridas a tu familia. No te las lleves a tus hijos. Este es el día que el Señor ha puesto y nos ha regalado
para sanar. ¿Cuántos quieren sanar su corazón? Pónganse de pie, por favor.